Descubre los 9 activos de Robert Kiyosaki, guía explicativa completa. Bienvenidos a nuestro espacio de aprendizaje. Estamos aquí para desentrañar los secretos que llevan a una vida llena de prosperidad y riqueza. Hoy nos centraremos en una figura icónica en el mundo de las finanzas, Robert Kiyosaki, y su teoría sobre los 9 activos que pueden cambiar tu vida financiera. Prepárate para un viaje que podría redefinir tu perspectiva sobre cómo generar riqueza. Robert Kiyosaki, un empresario estadounidense de renombre y autor de libros de autoayuda, es una figura de autoridad en el mundo de las finanzas. Su libro más famoso, Padre Rico, Padre Pobre, ha servido de guía para millones de personas en todo el mundo que buscan liberarse de las cadenas de la deuda y lograr la independencia financiera. El concepto de activo es un término que todos hemos escuchado, pero ¿cuántos realmente lo entienden? En términos simples, un activo es cualquier cosa que pone dinero en tu bolsillo. Puede ser una propiedad de inversión, acciones, bonos o cualquier otra cosa que genere ingresos. La clave es que los activos trabajan para ti, en lugar de que tú trabajes para ellos. La importancia de los activos en la generación de riqueza no puede ser subestimada. En lugar de depender únicamente de un salario, los activos generan un flujo constante de ingresos, lo que permite una mayor seguridad financiera. Además, los activos suelen apreciarse en valor con el tiempo, lo que significa que no solo generan ingresos, sino que también aumentan tu valor neto. Hablemos del primer activo en la lista de Kiyosaki, las propiedades de inversión. Este es un activo familiar para muchos, ya que implica la compra de propiedades inmobiliarias para alquilarlas y obtener ingresos de alquiler. Las propiedades de inversión pueden proporcionar un flujo constante de ingresos y también tienen el potencial de aumentar en valor con el tiempo, lo que las convierte en un doble golpe en términos de generación de riqueza. Robert Kiyosaki, un nombre notable en el mundo financiero, reconoce los bienes inmuebles como uno de los mejores activos en los que se puede invertir. Los bienes inmuebles, o propiedades de inversión, son un medio seguro de generar ingresos pasivos y aumentar la riqueza personal. La inversión en bienes inmuebles puede tomar muchas formas, desde la adquisición de propiedades residenciales para alquiler hasta la compra de propiedades comerciales. Las acciones también son otro activo importante en el portafolio de Kiyosaki. Al comprar acciones, uno se convierte en accionista de una empresa, lo que significa una participación en las ganancias de la empresa. Invertir en acciones puede ser arriesgado si no se tiene el conocimiento adecuado, pero también puede ser enormemente rentable si se toman las decisiones correctas. En cuanto a los bonos, estos son esencialmente préstamos que los inversores hacen a las empresas o al gobierno. Los bonos son una forma segura y estable de inversión, ya que garantizan un retorno fijo en un periodo de tiempo determinado. A pesar de que los rendimientos pueden ser más bajos en comparación con otros activos, los bonos ofrecen una estabilidad que puede ser atractiva para muchos inversores. La inversión en ingresos por regalías es otro activo que Kiyosaki destaca en su lista. Las regalías son pagos que se reciben por el uso de una propiedad o producto, como una canción o un libro. Esta forma de inversión puede generar un flujo constante de ingresos pasivos y puede ser especialmente lucrativa si el producto o propiedad en cuestión tiene una demanda alta y continua. Por último, Kiyosaki señala la importancia de los bienes raíces de inversión. Similar a las propiedades de inversión, los bienes raíces de inversión se refieren a la compra de terrenos o edificios con el objetivo de generar ingresos. Este tipo de inversión puede ser especialmente rentable en áreas de alta demanda, donde los alquileres y los precios de venta tienden a ser altos. El tercer activo mencionado por Robert Kiyosaki son los bonos. Los bonos son préstamos que los inversores hacen a las entidades emisoras, que pueden ser corporaciones o gobiernos. El atractivo de los bonos radica en que proporcionan una fuente de ingresos estable a través de los pagos de intereses que se hacen al tenedor del bono. Los bonos son considerados una inversión más segura en comparación con otros tipos de inversiones, ya que suelen tener un riesgo más bajo. Un ejemplo de inversión en bonos podría ser la compra de bonos del gobierno. Este tipo de bono es considerado uno de los más seguros debido al hecho de que están respaldados por la capacidad de un gobierno para recaudar impuestos. Los bonos del gobierno suelen tener un rendimiento más bajo en comparación con otros tipos de bonos, pero ofrecen una gran seguridad para el inversor. El cuarto activo descrito por Robert Kiyosaki es el ingreso por derechos de autor o regalías.
Este tipo de activo se refiere a los pagos que se reciben por el uso de una obra o propiedad intelectual. Los ingresos por regalías pueden provenir de una variedad de fuentes, desde libros y música hasta patentes y marcas registradas. Una de las grandes ventajas de este tipo de activo es que puede proporcionar un flujo de ingresos pasivos a lo largo del tiempo. El quinto activo mencionado por Kiyosaki son los bienes raíces de inversión. Este tipo de activo se refiere a la propiedad de terrenos, edificios u otras propiedades que pueden generar ingresos a través del alquiler o la venta. Las inversiones en bienes raíces pueden ser muy lucrativas, pero también implican un cierto nivel de riesgo, ya que el valor de los bienes raíces puede fluctuar. Un ejemplo de este tipo de inversión podría ser la compra de una propiedad de alquiler. El inversor podría alquilar la propiedad a inquilinos y recibir un ingreso constante de los pagos de alquiler. La propiedad también podría apreciarse con el tiempo, lo que permitiría al inversor venderla más adelante por un precio más alto. El mundo de los negocios propios es un activo que puede generar grandes beneficios. Robert Kiyosaki siempre ha defendido la idea de ser tu propio jefe. Tener un negocio propio significa tener control sobre tus ingresos y potencialmente crear una fuente de ingresos pasivos. Los negocios pueden variar desde empresas unipersonales hasta grandes corporaciones, y cada una tiene su propio conjunto de desafíos y recompensas. Los metales preciosos siempre han sido vistos como una inversión segura. El oro, por ejemplo, ha sido un refugio seguro para los inversores durante tiempos de incertidumbre económica. Kiyosaki ve a los metales preciosos como una cobertura contra la inflación y un medio para preservar la riqueza. Invertir en oro, plata u otros metales preciosos puede ser una estrategia efectiva para diversificar su cartera. Ahora, hablemos del dinero generador de dinero. Este concepto se refiere a la idea de que tu dinero puede trabajar para ti. Una vez que has acumulado un cierto nivel de riqueza, puedes hacer que ese dinero genere aún más riqueza a través de intereses, dividendos y ganancias de capital. Este activo se trata de maximizar el potencial de tu dinero para generar ingresos pasivos. La propiedad intelectual es otro activo valioso en la lista de Kiyosaki. Esto puede incluir todo, desde patentes y derechos de autor hasta marcas y secretos comerciales. La propiedad intelectual puede ser una fuente poderosa de ingresos, ya que a menudo puede ser licenciada o vendida a otros para obtener ganancias. Es un activo que puede seguir dando frutos durante años o incluso décadas después de que se ha creado. Por último, la diversificación de los activos es una estrategia clave en cualquier plan de inversión. Kiyosaki sostiene que la diversificación ayuda a proteger contra los riesgos y puede aumentar las posibilidades de lograr rendimientos sólidos a largo plazo. Esta estrategia consiste en tener una variedad de activos, como bienes raíces, acciones, bonos, metales preciosos y propiedad intelectual, para asegurarse de que no está poniendo todos sus huevos financieros en una sola canasta. El octavo activo que Robert Kiyosaki identifica es el dinero generador de dinero. Este concepto se refiere a la idea de que el dinero puede ser utilizado para generar más dinero, a través de inversiones y otras formas de crecimiento financiero. Esto puede lograrse a través de inversiones, préstamos o incluso a través de la creación de empresas. El dinero generador de dinero es un activo poderoso porque puede proporcionar un flujo constante de ingresos con el tiempo. El noveno y último activo de Kiyosaki es la propiedad intelectual. Puede llegar a ser un activo importante, ya que se refiere a la creación de ideas, diseños, invenciones, obras de arte y otros productos de la mente humana que pueden ser vendidos o alquilados. Esto puede incluir patentes, derechos de autor, marcas registradas, nombres comerciales, secretos comerciales y otros. La propiedad intelectual puede ser una fuente de ingresos pasivos si se gestiona correctamente. Tras identificar y explicar los 9 activos, es crucial entender y apreciar la importancia de diversificar los activos. Diversificar significa repartir tus inversiones entre diferentes tipos de activos para reducir el riesgo y potenciar las oportunidades. No se debe poner todo el dinero en un solo tipo de activo, ya que cada uno tiene sus propios riesgos y recompensas. En cambio, una cartera diversificada puede ayudar a asegurar un crecimiento constante y proteger contra las fluctuaciones del mercado. Una parte integral de la estrategia de inversión es saber en qué activos invertir.
Esto requiere una comprensión sólida de cada activo, su potencial de crecimiento, su nivel de riesgo y cómo se ajusta a tus objetivos financieros. Algunos pueden preferir invertir en acciones por su potencial de alto rendimiento, mientras que otros pueden preferir bonos por su estabilidad. La elección depende en gran medida de tus metas, tu tolerancia al riesgo y tu horizonte de inversión. Los 9 activos mencionados pueden generar flujos de ingresos pasivos, lo que significa que pueden continuar produciendo ingresos, incluso cuando no estás trabajando activamente en ellos. Esto es especialmente cierto para activos como propiedades de inversión, ingresos por regalías y propiedad intelectual. Invertir en estos activos puede ayudar a construir riqueza a largo plazo y proporcionar una fuente de ingresos constante, lo que puede ser especialmente valioso en la jubilación. Comenzar a invertir puede parecer una tarea desalentadora, pero tener una estrategia clara puede facilitar el proceso. Al invertir en activos, es crucial entender que no todos los activos son adecuados para todos. Cada individuo tiene diferentes metas, tolerancia al riesgo y capital para invertir. Por lo tanto, la elección de los activos en los que invertir debería basarse en estos factores. Los 9 activos de Kiyosaki ofrecen una amplia gama para elegir, desde bienes raíces hasta propiedad intelectual. Los 9 activos de Kiyosaki no solo ofrecen oportunidades para generar riqueza, sino también para crear flujos de ingresos pasivos. Los ingresos pasivos son aquellos que se ganan sin tener que trabajar activamente por ellos. Por ejemplo, los ingresos por alquiler de propiedades de inversión o los dividendos de las acciones son formas de ingresos pasivos. Estos pueden proporcionar una fuente constante de ingresos además de un trabajo regular, ayudando a construir riqueza a largo plazo. La educación financiera es un aspecto vital en la construcción de riqueza y la gestión de activos. Sin ella, es fácil caer en trampas financieras y tomar decisiones de inversión pobres. Robert Kiyosaki enfatiza la importancia de esta educación en su enfoque de inversión. A través de la comprensión de los conceptos básicos de inversión y gestión de activos, los individuos pueden tomar decisiones informadas y evitar errores costosos. El conocimiento de estos activos y cómo funcionan puede tener un impacto significativo en nuestra perspectiva financiera. Cuando entendemos lo valiosos que son los activos y cómo pueden generar ingresos, vemos el dinero y la inversión de una manera completamente nueva. Esta nueva perspectiva puede motivarnos a buscar más oportunidades de inversión y a manejar nuestro dinero de manera más efectiva. El libro Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, es una excelente introducción a estos conceptos. En él, Kiyosaki comparte su experiencia de crecer con 2 padres con perspectivas financieras muy diferentes. A través de estos relatos, Kiyosaki demuestra cómo su padre rico usó los activos para generar riqueza y cómo su padre pobre se quedó atrapado en la carrera de ratas debido a su falta de educación financiera. Este libro ha sido una inspiración para muchos y un punto de partida para su viaje de inversión. Los principios de Robert Kiyosaki no son solo teóricos, son herramientas prácticas que se pueden aplicar en el mundo real. Ofrecen una hoja de ruta hacia la independencia financiera, guiando el camino hacia una vida de seguridad financiera y prosperidad. Al entender y aplicar estos principios, cualquiera puede pasar de una mentalidad de escasez a una de abundancia. Los 9 activos de Kiyosaki pueden actuar como un catalizador, transformando no solo tu situación financiera, sino también toda tu vida. El poder de estos activos se evidencia en las numerosas historias de éxito de aquellos que los han aprovechado para acumular riqueza. Numerosas personas, de diferentes ámbitos de la vida, han aprovechado el potencial que estos activos proporcionan para crear su riqueza. Estas historias de éxito no están restringidas a unos pocos seleccionados, son alcanzables por cualquier persona dispuesta a aprender sobre e invertir en estos activos. En conclusión, el poder de invertir en estos 9 activos puede traer cambios significativos en tu vida financiera. Al entender el potencial que estos activos tienen y tomar decisiones de inversión informadas, puedes crear un flujo constante de ingresos pasivos. Esta corriente de ingresos puede complementar tus ingresos activos, proporcionando una red de seguridad y contribuyendo a tu estabilidad financiera. Aplicar los conceptos aprendidos de los 9 activos de Robert Kiyosaki en tu vida diaria puede generar beneficios tangibles.
Al hacerlo, no solo estás invirtiendo tu dinero, sino que también estás invirtiendo en tu educación financiera. Este conocimiento puede empoderarte para tomar decisiones financieras sólidas, lo que te llevará a una vida de independencia y seguridad financiera. Recuerda, la planificación financiera es vital en este viaje. Es una decisión consciente, hacer que tu dinero trabaje para ti, en lugar de trabajar tú para tu dinero. Un buen plan financiero puede guiar tus decisiones de inversión, asegurando que estás en el camino correcto para alcanzar tus metas financieras. A lo largo de este video, hemos explorado los 9 activos de Robert Kiyosaki y cómo pueden transformar nuestra vida financiera. Ahora, la invitación es para que ustedes tomen el control de sus finanzas. No permitan que las circunstancias dicten su realidad financiera, sino sean ustedes quienes decidan su camino hacia la riqueza. Utilicen la información de este video como un punto de partida para explorar nuevas formas de inversión y generar ingresos pasivos. Compartan este video con aquellos que crean que también pueden beneficiarse de esta información. La educación financiera es vital para nuestra sociedad, y es a través de compartir nuestro conocimiento que podemos ayudar a otros a alcanzar la estabilidad y prosperidad financiera. Cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar nuestra realidad económica, y compartir este conocimiento es un paso importante para lograrlo. Agradecemos enormemente el tiempo y la atención que nos han dedicado al ver este video. Sabemos que el tiempo es uno de los recursos más valiosos que tienen y valoramos profundamente el que hayan elegido gastarlo con nosotros. Esperamos que la información proporcionada les sea útil y los inspire a tomar acciones para mejorar su vida financiera. Además, les recordamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Al hacerlo, no solo nos ayudan a crecer y a llegar a más personas con este valioso contenido, sino que también se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos videos. Queremos seguir brindándoles contenido de alta calidad que les ayude a tomar decisiones financieras informadas. Finalmente, antes de despedirnos, nos gustaría adelantarles un poco sobre nuestro próximo video. Vamos a profundizar en cómo establecer metas financieras efectivas y cómo hacer un seguimiento de su progreso hacia la consecución de esas metas. Esperamos que se unan a nosotros en este próximo capítulo de nuestro viaje hacia la libertad financiera. Hasta la próxima.